Saludos y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muchas gracias por ser parte de esta nueva plataforma educativa Ciencia Virtual, a través de la cual le ofreceremos una serie de webinars STEM. Semanalmente tendrá la oportunidad de aprender sobre la salud, las matemáticas, el espacio, los fenómenos naturales y el COVID-19, entre otros. Les habla su ecoexplorador Henry Rivera, moderador del siguiente webinar, para dejarles saber que esta semana podrá participar libre de costo de este y otros 2 webinars adicionales. Mañana viernes 3 de abril a las 3 de la tarde nos acompaña la ecoexploradora Lorna Salamán con el webinar de Matemáticas con Lego. De igual manera, el sábado, en este caso a las 2 de la tarde, Eric Pérez nos comparte la biología del coronavirus. El ecoexploratorio tomará un receso luego de eso durante la Semana Santa y regresamos el martes 14 de abril con nuevos webinars para ustedes. Estos webinars serán de martes a sábado, martes a viernes de 3 a las 3 de la tarde y el sábado a las 2 de la tarde. Los temas que siguen a este webinar serán exploración espacial, programa Artemis, vida marina, cambio climático y las abejas, entre otros. Si usted está participando el día de hoy a través de nuestra plataforma Zoom, sabe que puede someter sus preguntas a través de la parte de la aplicación que se llama Q&A, Questions and Answers. Usted puede someter sus preguntas a través de esa parte y al final del webinar le estaremos dando espacio a nuestra invitada del día de hoy para contestar sus preguntas. De igual manera, si usted nos está siguiendo a través de Facebook Live, sepa que puede escribir sus comentarios a través de el área de comments y puede escribir sus preguntitas que al final le vamos a estar proveyendo esas preguntas a nuestra meteoróloga, la meteoróloga Ada Monzón, con el tema de terremotos y tsunami para que ella pueda también contestarle. Muchísimas gracias a todos y comenzamos en un minuto. Ok, pues vamos entonces a comenzar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Soy la meteoróloga Ada Monzón y estoy muy feliz de estar aquí en esta tarde con ustedes. El tema de hoy es el tema de terremotos y tsunamis, sobre todo para apoyar a todo lo que es la educación de ciencias terrestres, que yo sé que muchos de ustedes a esta hora pues están en esos procesos de educando a sus hijos o ustedes, niños y jóvenes, están también aprendiendo de nuestra tierra, que de por sí ya la tierra nos está enseñando todos los días de cuán viva está. Casualmente, hace unos minutos hubo un temblor de 3.7 en Guayanilla, así que estoy segura que algunos de ustedes acaban de sentirlo. Así que vamos a tener calma, entender que estos son procesos totalmente naturales de la Tierra y que va a seguir temblando en Puerto Rico porque todavía hay una secuencia sísmica activa. Así que vamos a pasar de inmediato porque tengo tantas cosas para enseñarles hoy y vamos a utilizar tecnología, vamos a aprender de los fenómenos y que
Que conste que yo soy meteoróloga, mi especialidad no es ni la sismología, pero ciertamente en el área de la meteorología, pues también tenemos la responsabilidad de tsunami, porque se pronostican los tsunamis, no se pronostican los terremotos, pero sí se pronostican los tsunamis. Así que vamos a pasar de inmediato para, primero que todo, pues darle las gracias a todas estas instituciones que hacen posible que tengamos un equipo de trabajo que se mantenga ofreciendo pues toda esta educación y haga posible esta educación virtual a través de este proyecto que se llama Ciencia Virtual. Así que gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, a donativos legislativos, a NASA Space Grant, a NASA, somos un NASA partner, y ciertamente los intercambios a través de Guapa TV y WKAQ. Para aquellos de ustedes que no me conocen, pues yo tengo una maestría en meteorología de Florida State University, también tengo un bachillerato en matemáticas con concentración en física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Estuve trabajando en el Servicio Nacional de Meteorología por varios años como el Warning and Preparedness Meteorologist antes de entrar de lleno al área de consultoría y los medios, especialmente pues ahora trabajo en Guapa Televisión, en Noticentro al Amanecer, en WKAQ 580 y en Noticel, previamente en WIPR y en Univisión Puerto Rico. Y soy la fundadora de esta iniciativa donde presido la Junta de Directores como voluntaria del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. En la agenda de este webinar voy a estar hablando sobre la importancia de la preparación para las amenazas naturales, de los terremotos y los tsunamis. Vamos a hacer una actividad, o los voy a inspirar a una actividad de ingeniería sísmica. Vamos a hablar de iniciativas educativas y del uso de Google Earth para apoyar en el estudio de terremotos y tsunamis. Y les quiero presentar a mi amiguito Tiembla Fuerte, que lleva muchos años conmigo enseñándole a los niños y a los jóvenes y a las familias de la preparación para terremotos y tsunamis. Así que Tiembla Fuerte va a estar conmigo hoy aquí acompañándome para llevarles toda esta educación sobre lo que es la preparación para un terremoto y tsunami. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la gente tiene que prepararse para los desastres naturales? Y bueno, hay veces que ocurren de forma aislada y hay veces que ocurren simultáneamente y no podemos subestimar las fuerzas de la naturaleza. No tenemos experiencia con catástrofes, con excepción del huracán María, y mucho menos que sean catástrofes seguidas, lo que nos ha hecho todavía más resiliente el haber pasado por el huracán María, los terremotos y ahora con toda esta crisis de salud que estamos viviendo con el COVID-19. Así que tenemos que planificar y entender que tenemos que vernos dentro de este planeta. Hay que planificar para todas las emergencias. Lo que estamos viviendo hoy es inimaginable que lo íbamos a estar viviendo hace escasamente 2 meses atrás. Así que estas cosas pueden ocurrir de forma súbita y por eso tenemos que siempre tener una cultura de emergencia y de preparación para poder ser bastante rápidos en la forma que reaccionamos a cualquier situación que se nos presente. Y sobre todo cuando hay falta de recursos, hay falta de experiencia para enfrentarlo. Esto tiene un gran impacto en nuestra sociedad, en nuestro desarrollo como comunidades y sobre todo en nuestra infraestructura. Así que yo creo que lo más importante es que entendamos que lo que no podemos pensar es que creer que no nos van a ocurrir las cosas. Las cosas ocurren y por eso tenemos que estar siempre preparados. Yo creo que ya con el huracán María, los terremotos y con esta situación del COVID-19, todos nos hemos visto afectados de una forma u otra, uno más que otro. Pero ciertamente hemos hecho lo que hemos podido para ayudarnos y seguimos ayudándonos. Todo lo que son las funciones de emergencia, desde aspectos de energía, comunicación, salud, vivienda, agua, alimentos, suministros, finanzas, búsqueda y rescate, ambiente, educación, seguridad pública, infraestructura, servicios humanitarios y negocios. Todo se afecta. Y si ustedes analizan cómo se afectaron cada una de estas funciones con el huracán María, con los terremotos y con el COVID, cada uno tiene una diferencia. Algunos se mantienen mejor, otros no se mantienen de la misma forma. Y por eso nuestros planes tienen que ser multirriesgos. Tenemos que entender todas nuestras amenazas para poder ser más efectivos respondiendo. Pero como todo en la vida,
de todas estas experiencias, tenemos que ser positivos, tenemos que mantener nuestra fe, nuestra esperanza, evitar que lo que hicimos mal lo volvamos a repetir mal en el futuro. Tenemos que tener unas lecciones de aprendizaje, tenemos que evaluar nuestras situaciones, adaptarnos a nuestras nuevas realidades y entonces tratar de manejar y pensar rápidamente para establecer nuevas metas y nuevas formas de poder ser efectivos en nuestra sociedad para poder no solamente ayudarnos nosotros, también ayudar a otras personas. Y entender que jamás vamos a terminar de aprender, siempre van a surgir nuevos retos y tenemos que estar listos para siempre aprender. Yo creo que todos, ¿verdad? De una forma u otra, desde los chiquitos hasta los más grandes, queremos estar preparados. Y yo creo también que tenemos una responsabilidad con Puerto Rico para dejar un cimiento seguro y uno más resiliente para el futuro. Así que tenemos que entender primero desde el macro que estas cosas no nos están pasando porque sencillamente no las merecemos. Eso no es así. Estas cosas pasan porque ocurren y hay veces que ocurren en ciclos de cientos de años y les puedo decir que mi abuela, por ejemplo, cuando ella vivía al final del siglo XIX y principio del siglo XX, pues pasaron huracanes catastróficos, pasaron terremotos catastróficos, pasó la influencia española, así que estas cosas de una forma u otra se repiten. Lo que pasa es que nosotros no nos acordamos, pero hay veces que tenemos que ir a la historia para entender el presente y poder mirar mejor hacia ese futuro que aspiramos. Así que yo creo que el mensaje más importante es que estamos comprometidos a reconstruir un Puerto Rico más seguro y más fuerte, pero también nos tenemos que ver, como les dije al principio, que somos parte de un mundo, que nuestra tierra está viva, es dinámica, está cambiando y pareciera como que todo, ¿verdad?, está rígido y que está estable, pero no es así. Nuestro aire está cambiando, nuestra tierra está en movimiento y el mar está también en continuo movimiento. Pero vamos a hablar específicamente del terremoto. El terremoto es una de las peores amenazas naturales porque tiene un elemento sorpresa. No se puede pronosticar. Nosotros no podemos decir esto va a ocurrir tal día, tal fecha y tal hora. Es el resultado del despido súbito de energía de la Tierra y eso va en forma de ondas sísmicas. Hay vibraciones que van en todas direcciones y en ocasiones hasta se pueden escuchar esas ondas que muchos de ustedes reportan escuchar los ruidos cuando hay temblores como los que están ocurriendo en el suroeste de Puerto Rico desde diciembre. Estos terremotos varían en magnitud e intensidad. Y la causa primaria de estos temblores es el rompimiento de las rocas internas que hay en nuestra tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando uno siente un temblor? Bueno, las reacciones de las personas son diferentes. Hay personas que salen corriendo, otros se quedan paralizados, se van en blanco. Otros dicen, ay, eso no es nada. Otros dicen, ay, yo no lo sentí. Otros se van en un estado de pánico y otros se abrazan y comienzan a rezar. ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, cualquiera que haya sido tu reacción, yo creo que lo importante es que sepas cómo puedes cambiar si crees que no lo hiciste correctamente. Y si lo hiciste correctamente, te lo aplaudo. Hay muchos mitos y a consecuencia de toda esta secuencia sísmica que hemos vivido en el área suroeste, yo creo que ha sido uno de los eventos de mayores retos para la comunicación científica. Mire, desde que la Tierra la isla se iba a partir en dos, como decían algunas personas, de que estaban haciendo unas perforaciones o fracking a través de las rocas del sur de Puerto Rico, de que había un volcán debajo de la Tierra. Todas estas cosas comenzaron a aparecer en Internet, incluso sonidos en WhatsApp de que se iba a ocurrir un temblor más fuerte con día y hora. Eso no se puede predecir. Así que hay muchos mitos que van a surgir, pero hay algo bien curioso. Hay un mito que es los terremotos ocurren cuando hace mucho calor. Eso no es verdad, ¿verdad? Los terremotos ocurren en cualquier momento, o sea, no reconocen la hora ni el día. Pero algo bien curioso es que personas con quienes hemos hablado en el área suroeste decían que en horas de la madrugada, cuando había más frío,
entonces de momento podían ya esperar el que llegara el temblor, porque había como un despido de calor, y esto personas en diferentes lugares. Así que no es que sea un mito que cuando hace calor, pero a lo mejor esos impulsos de calor por la fricción que se da dentro de las capas de la Tierra, posiblemente sí despide un poco de calor antes de que ocurra el terremoto, pero no es que el ambiente está caluroso y entonces va a ocurrir el temblor. Otros mitos es que un tsunami ocurre cuando la ola se retira. No, ese es uno de los mecanismos, pero no necesariamente. Y un tsunami es una sola ola gigantesca, tampoco es verdad, porque es una serie de olas que vienen en espacios de aproximadamente 15 minutos cada uno. Pero, ¿qué es lo que sucede en la Tierra? ¿En qué forma está compuesta nuestra Tierra que ocurren estos temblores? Bueno, nuestra Tierra, la capa más superficial se le conoce como la litósfera. Y en esa litósfera está sentada sobre otras capas internas en la Tierra que están en continuo movimiento. O sea, que es una capa sólida de la Tierra que está básicamente donde se mueven otras capas internas que están en un ciclo sin fin, y por lo tanto nuestras placas tectónicas o nuestra litósfera está moviéndose constantemente, pero está dividida en 12 placas. Y esas 12 placas se le llaman las placas tectónicas. Como pueden ver, Puerto Rico se ubica en la placa del Caribe, y al norte de Puerto Rico está la placa de Norteamérica o la placa norteamericana. Justo donde se unen esas placas, donde están quebradas esa litósfera, es precisamente donde ocurren la mayoría de los terremotos. Y por eso en la distribución global de terremotos, que son todos estos puntitos rojos, prácticamente definen lo que son los bordes de las placas. Y esas placas están en ese movimiento continuo. En ocasiones están presionándose unas contra las otras, y una de ellas cede y empieza a adentrarse por debajo, que es un proceso que se conoce como subducción. Otro que es como un corrimiento lateral, ¿verdad? Que se desliza uno al lado de la otra, y otras que se separan, en la cual permite que el magma pues, de la Tierra pues, surja hacia la superficie. Así que los terremotos no son otra cosa que movimientos repentinos, violentos, que se originan en esa corteza de la Tierra. El foco es el lugar donde ocurre la liberación de energía, pero la falla es el rompimiento o la cicatriz que hay en esa placa, dentro de la cual pues entonces se libera la energía, y el epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que se encuentra sobre el foco. Así que nosotros lo que reportamos cuando hablamos de que ocurrió un terremoto de magnitud 3.7 con una profundidad de 5 millas, eso pues es porque está ocurriendo, estamos dando la información de ese foco. En la escala de magnitud que se utiliza, hay varias. Ya no se utiliza la escala Richter, no se dice 5.6 grados de magnitud, se dice la magnitud fue 5.6. Bien, y de acuerdo a la escala que va desde 1 hasta más de 9, mientras mayor es el número, mayor es la posible destrucción. En el caso de Puerto Rico, cuando fue ahora el temblor fuerte del 7 de enero, fue de 6.4, fue de 6.4. Si ustedes ven en esta gráfica, dice de 6.0 a 7.0 se considera la advertencia de tsunami, y si es de una magnitud de 7.1 o más, se considera el aviso de tsunami. Esto es parte de un protocolo que existe en Puerto Rico que varía de acuerdo a diferentes regiones, en la cual la Red Sísmica de Puerto Rico, con el programa de tsunami del Caribe y el negociado de manejo de emergencias, deciden cuándo es que se emite un aviso de tsunami. Y eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, aparte de la magnitud, hay algo que se llama la intensidad. Por ejemplo, este temblor de 3.7, lo más seguro fue una intensidad 4 o 5.
Esta escala se llama la escala Mercalli modificada y es cómo uno lo siente y depende del lugar donde uno esté con respecto a donde fue ese epicentro. Por ejemplo, si fue moderado, los objetos colgantes oscilan. La sensación percibida es semejante a la que produciría el paso de un vehículo pesado. En el 5 es fuerte. La mayoría de las personas lo perciben aún en el exterior. Los líquidos oscilan dentro de los recipientes y pueden llegar a derramarse. Los péndulos de los relojes alteran su ritmo o se detienen. Y es posible incluso estimar la dirección principal del movimiento sísmico. Para que sepan, en el caso del 6.4 que fue en la bahía de Guayanilla, al sur de la bahía de Guayanilla, el pasado 7 de enero, pues se consideró con una intensidad de 8. Y esa capacidad destructiva, que es lo que dice la intensidad, no la magnitud de un terremoto, entonces, como depende del lugar, pues varían los daños. Esta es una buena forma tal vez de ilustrarlo. Imagínense que tenemos una bombilla y esa bombilla, ustedes saben que tiene una capacidad de iluminar de 100 vatios, ¿verdad? De lo que sea. Pero ¿cómo tú la vas viendo a la distancia? ¿Cómo va a la distancia perdiendo esa intensidad lumínica? Eso es lo que en realidad es la intensidad. Si estamos bien cerca del epicentro, pues la intensidad va a ser mayor. Si estamos más lejos del epicentro, pues la intensidad va a ser menor. Por lo tanto, aquellas personas que están más cerca del epicentro van a tener un movimiento mayor y van a sentir y van a tener mayor destrucción, mientras que los que están más lejanos no es así. Y esto es bien importante porque muchas personas después del terremoto, ¿verdad? En diferentes pueblos donde estuve hablando con ellos o ellas, me comentaban, yo salí corriendo durante el terremoto de 6.4 y había otros que me decían, mira, no había forma ni de moverse. Es más, yo estaba a 2 pies de la pared y no podía llegar a la pared. Traté de caminar y me caí y me di en la boca. O sea, si tú estás cerca del epicentro, las ondas principales, que son las primeras que llevan, que son las P, que son las verticales, son las que vas a sentir seguidas de las S. Y si estás en el epicentro, es bastante cercano una de la otra y por eso hay tanto movimiento y la tendencia es a uno hasta marearse. Pero sientes el movimiento vertical. En ese caso, tú no puedes caminar. Por lo tanto, si tú piensas que vas a correr, no es cierto. No puedes correr. Tienes que esperar entonces a que esa energía de la onda P comience a disminuir, que entonces tal vez puedes salir del lugar. Pero mientras está la parte máxima, donde están esas ondas incidiendo, especialmente las verticales, ese movimiento te impide completamente moverte. Así que si tú estás distante y estás en una intensidad menor, aún con el temblor de 6.4, pues sí, claro, puedes salir y sales corriendo, pero en el caso de que estés al lado del epicentro, la realidad es que no se puede hacer y tienes que esperar a terminar para entonces salir del edificio. Bien. La historia sísmica en Puerto Rico, hemos tenido 5 temblores fuertes. Aparte del 2020, el 6.4, el anterior a este había sido en el 1918, que tuvo una magnitud estimada de 7.3. En el 1943, uno más al norte, noroeste de Puerto Rico, de 7.5. El de 1918 fue en el Cañón de la Mona. En el 1787 tuvimos unos 7.8, que fue al norte de las Islas Vírgenes, y en el 1867, que fue más cerca de la región del centro-sur de las Islas Vírgenes. Fíjense cómo en el de 1867, cómo la intensidad va variando desde el epicentro, que fue en el este, hacia el oeste. Mientras que en el 1918 es a la inversa. El epicentro fue donde, en el Canal de la Mona, y entonces fue disminuyendo hacia
el este. Y estos son algunos de las imágenes del terremoto de 1918 y no se les parece mucho a lo que vimos en los daños de Guánica, de Guayanilla, de Peñuela, de Yauco. O sea, la historia se repite en muchos sentidos y a lo mejor nosotros lo veíamos como estas fotos históricas y realmente vuelve y se repite. Lo que gracias a Dios no se repitió de mayor magnitud, porque no fue un temblor de mayor magnitud, fue que en el terremoto de 1918 hubo un tsunami. Y ese tsunami arropó partes de Aguadilla hasta la zona de Mayagüez. Aquí tienen algunas de las imágenes de ese entonces. Así que desde el 1670 hasta el día de hoy, en un ciclo aproximado de 51 a 117 años, o un promedio de 83 años, es el periodo de recurrencia de terremotos destructivos a través de Puerto Rico. No en un lugar particular, pero sí en algún punto alrededor de nuestra isla, que de por sí está rodeada de no solamente la interacción entre la placa norteamericana con la placa del Caribe, pero también las fallas que hay a consecuencia de toda esa acumulación de energía que ha ocurrido a través de los años. La Red Sísmica de Puerto Rico tiene la responsabilidad de lo que es el área bajo este cuadro. Esto, como ven, PRSN Reporting Region Boundary. Este es el boundary o el límite geográfico de lo que la red sísmica tiene responsabilidad. Así que cualquier temblor que ocurra en cualquiera de esas áreas es responsabilidad entre una y el otra. ¿Bien? Así que el peligro sísmico en Puerto Rico existe. Existe porque estamos específicamente en un área donde hay una gran actividad entre borde de dos placas, que la de norteamericana con la del Caribe, y por lo tanto tenemos también otras fallas importantes alrededor de Puerto Rico, entre las cuales pueden ver no solamente la trinchera del norte de Puerto Rico, que de hecho es donde se esperaría el temblor de ocurrir más fuerte, pudiera ser en esa área por la longitud de esa falla como tal, y ahí es donde se pudiera esperar hasta un 8.5 de magnitud. En la falla que está al suroeste de Puerto Rico, a pesar de lo compleja que es toda esa zona, no se esperaría un temblor mayor de 7 debido a lo corta que es la falla. Así que hay una relación en cuanto a eso. Cuando observamos los pasados 120 años en Puerto Rico y vemos dónde han ocurrido las zonas de mayor actividad sísmica y sobre todo de magnitud 4 o más, observen ustedes cómo hay tres zonas importantes. Está la del suroeste, está al noroeste de Puerto Rico y hay una pequeña que también está ahí cerca de Patillas y de Maunabo. Así que nosotros tenemos definitivamente zonas de gran actividad sísmica y específicamente con la secuencia sísmica en el suroeste que comenzó el 28 de diciembre del 2019 al 2020. Esto es algo que no habíamos visto en Puerto Rico, ni tampoco se estimaba que fuera a ser así de fuerte, ni tan activa como ha sido, colocándose esta secuencia sísmica en el tope 3% de todas las secuencias sísmicas del mundo estudiadas desde 1990. Se estima que hay más de 20,000 temblores o posiblemente mucho más en esa área. Lo que pasa es que todavía es tanta información que la red sísmica todavía tiene un backlog, o sea, de epicentros que todavía tiene que analizar y que todavía eso no se ha podido tocar por la cantidad de datos que hay asociados con este fenómeno de la secuencia sísmica del suroeste de Puerto Rico. Pero curiosamente, cada vez que ocurre un temblor, ayuda a pintar las diferentes fallas, porque no hay una falla nada más. Hay varias fallas geológicas y eso es lo que ahora mismo los científicos están estudiando. Vamos entonces a ver cómo ha sido
la distribución y el comportamiento de las magnitudes de los temblores por día. Si ustedes ven, desde el 28 de diciembre que tuvimos ahí el magnitud 5, hasta que llegamos al 6.4 el 7 de enero, precedido de uno de 5.8. Y siguieron 4 temblores más de magnitud 5 o más, al punto que en enero 11 o 12 tuvimos el 5.9. Bien, y hemos desde entonces comenzado a disminuir, pero localizados hay más de 8,000 temblores, pero el de mayor magnitud fue el 6.4, que fue el 7 de enero, y asociado directamente una muerte directa de una persona que lamentablemente falleció a consecuencia de una pared que colapsó. El número de temblores versus magnitud. Miren, esto es hasta el 31 de marzo. Vean ustedes la cantidad de temblores que han ocurrido en estos pasados 3 meses y 4,091 temblores localizados de magnitud 2.1 a 3. De magnitud 5.1 o más, 5, y de 4.1 a 5, 67, y entre 3.1 a 4, 727. O sea que ese que acaba de ocurrir de 3.7 cae dentro de esa categoría. Magnitud versus día, observe, diariamente hemos visto que la tendencia ha sido a disminuir. Curioso, ¿no? Ese piquito que tenemos al final del 31 de marzo, porque ese fue el que ocurrió de 4.2 hace unos días atrás. Ahora, muchas personas preguntan, oye, ¿y cómo estaba esa zona antes de que ocurrieran estos temblores? ¿Era tan activa? Bueno, si ustedes se fijan en la parte superior de esta gráfica, comienza en 1986 hasta el 2020. Y podemos reconocer tal vez unos 10 temblores, ¿verdad?, que se hayan medido de magnitud 4.9, 4.6 es más alto a 4. Pero no teníamos ningún precedente que fuera a indicar de que iba a ocurrir uno de esta magnitud. Ahora, vean ustedes en la de abajo, ya desde comenzó la secuencia sísmica hasta el presente, que en general, pues sí, ha ido disminuyendo, ha variado la frecuencia y también la magnitud. Y de hecho, si analizamos los números de temblores versus día, desde que comenzó la secuencia sísmica hasta hoy, por ejemplo, tenemos un promedio de 20 a 50 temblores diarios de magnitud 2 o más. Ese es el promedio aproximadamente. Se sienten después que sean de más de 2.5 o 2.7, y sobre todo aquellos que son bien llanos. Pero hay un pronóstico. Y usted va a decir, pero Ada, tú no dijiste que no se podían pronosticar. Bueno, tú no puedes predecir. O sea, tú no puedes decir, va a ocurrir un temblor el 12 de mayo a las 7 de la noche. Eso no puede, y la magnitud. ¿Y dónde? Eso no es posible. Pero tú puedes pronosticar réplicas, porque tú cogiendo la data de otras secuencias sísmicas que se han comportado de forma similar, el Servicio Geológico Federal ha hecho modelos que son programas de computadora, programas matemáticos, en los cuales pueden establecer un patrón. Y ese patrón establece que los terremotos de magnitud 3 van a ocurrir durante meses y luego por años. Incluso probabilidades anuales de magnitud 5 es de hasta un 99% y se va a mantener por encima del 50% durante 3 a 10 años. O sea, nadie sabe cuándo va a ocurrir un terremoto, eso es imposible, pero sí podemos definir que hemos incrementado nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad en el suroeste de Puerto Rico. Y al ocurrir esto, ahora nos ha puesto en una posición más delicada en esa zona que no existía previo al 28 de diciembre y ocurrió súbitamente. ¿Se acuerdan hace un momento cuando les estaba mencionando que todos estos epicentros ayudaban a definir dónde estaban las fallas? Pues si ustedes se fijan,
parece como una T, que hay un componente de norte a sur. Todos esos rojitos que ustedes ven son localizaciones de los epicentros. Recuerde que el epicentro es la proyección del hipocentro, que es la fractura interior, hacia la superficie de la Tierra. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo es en la superficie terrestre. Y todos esos puntitos, todos que van desde el área de Cabo Rojo, continúan a través de Lajas, de Guánica, de Guayanilla, Yauco, Peñuelas, hasta casi llegar a Ponce. Todo eso lo que significa es que ahí están ocurriendo fallas, hay rompimiento, hay cicatrices en nuestra tierra. Y por eso no tenemos una falla. Se llama una zona de fallamiento. Teníamos la falla de Punta Montalva, que es la falla que se reconoció desde el año 2000 a 2010. Los científicos establecieron esa falla principal que se extiende desde el área de Boquerón y continúa hasta Guánica. Pero hay también una falla hermana que le llaman el Cayo Terremoto Fault. También está la falla del Cañón de Guayanilla, que precisamente por esa zona es donde ocurre el temblor de 6.4. Hay también una falla en Guayanilla y hay otra falla que posiblemente está en el mismo cañón de Guayanilla. Así que todo esto está en proceso de estudio y no hay forma ahora mismo de ser específico. Nada más hay una falla, 2 fallas, 3 fallas, o son subfallas de la falla. O sea, esto ahora mismo, para que tengan una idea, ha estado investigando el Servicio Geológico Federal con unas embarcaciones, igualmente NOAA. Así que hay mucho estudio que se está llevando a cabo mientras estamos hablando. Pero el Servicio Geológico Federal estableció una serie de instrumentos que no solamente son sismómetros, pero también acelerómetros. El acelerómetro es bien importante porque esa es otra medida de energía asociados con los terremotos, pero que no es importante tal vez para la persona común, pero sí para el ingeniero, porque de acuerdo a ese valor de aceleración es que se diseñan las estructuras. Y por lo tanto, eso es lo que se lleva al código de construcción. Así que estos datos que son parte de esta red, que como pueden ver tienen paneles solares, se establecieron unas 6 en adición a las que ya existían en Puerto Rico y las prestó el Servicio Geológico Federal. La labor de los medios ha sido intensa, sobre todo porque son temas para los cuales pues los recursos son limitados. Está la red sísmica, están los profesores de la universidad, así que requiere inmediatez la información por el factor sorpresa, pero también el tener los mejores recursos disponibles. Y gracias a Dios, ¿verdad? Contamos con una serie de profesionales tan extraordinarios en Puerto Rico, como es Krista von Hillebrand, Víctor Huérfano, José Molinelli, Alberto López, James Joyce, entre muchos otros, la doctora Lorna Jaramillo, todo el profesorado, Alejandra, su esposo Steven, todas estas personas extraordinarias que laboran por nosotros para que podamos tener los mejores datos y poder entender los procesos de la Tierra. Pero si algo también es valioso, son las historias de cada uno de ustedes. Así que yo me di a la tarea de ir en el área suroeste y hablar con las personas para que me contaran cómo lo sintieron. Vamos a escucharlo. Fue una sensación horrible, ¿sabes? Estábamos dormidos, ¿verdad? Se escuchó como un cantazo, ¡pum! Y todo empezó a moverse, empezó suave, fue cogiendo velocidad. Primero que se cayó fue la puerta del closet encima de la cama donde yo estaba. Yo me levanté, ¡pam! Y la puerta del closet cayó, ¿ok? Yo salgo corriendo, voy dando cantazos para aquí, para acá. De momento, yo siento como que se para y hace... Yo le digo que yo sentí que la pared de mi casa se desplazó 2 pies, ¿sabes? No es que hizo así, fue que hizo así y volvió.
¿sabes? Un alón, ¡tan! Y entonces ahí empezó a moverse, pero más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Todo en la casa empezó a caerse, todos los platos, los vasos, todo lo que estaba enganchado, el televisor. Y pues logro salir con mi esposa, llegamos a la acera. A las 4 y pico de la mañana, todos los vidrios, todo, tratamos de pararnos, estamos a pasos de la puerta. Y el televisor le cayó sobre mi esposo encima, los vidrios por todas partes. Lo único que pudimos fue abrazarnos, los cuatro, abrazarnos, agacharnos y esperar que todo pase. Y pues los mismos nervios nos hizo huir, todo oscuro, los niños descalzos, a pesar de que teníamos la chancla cerca, caminaron todo el mundo sobre los vidrios. Y pues, gracias a Dios, no pasó a mayores. Fue acostado por la madrugada en la casa y sentir de momento que algo quiere como levantarte de la cama bien duro, así, levántate, 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 y eso tú no te puedes levantar de la cama, y dando cantazos así, buscando a las nietas mías, y después siguió larguito, porque no era que solo y se acabó, es que siguió un ratito. Eso fue lo peor que yo he pasado en mi vida, porque tengo que coger la nieta mía, esperó un ratito, la esposa mía se levantó, se dobló el tobillo, tú sabes. El de 6.4 ese fue demasiado, ese, sí, chacho, ese te brincar. Y a la hora que fue. Chacho, te levantó de la cama, bueno, uno sale espantado. Y la luz se fue, bueno, ciego. no sé, yo me caí cuando eso salió brincando todo el mundo. La impresión era como si estuviéramos dentro de una cajita de zapatos y un gigante nos estuviera moviendo, literalmente así. Uno saltaba en el piso, definitivamente no hubiese sido posible caminar. Así hay muchísimas historias más, pero aquellos de ustedes que no saben lo que fue el terremoto de 6.4, pues estas fueron las experiencias vividas y hay que escuchar, hay que entender, porque hay unos aspectos emocionales también asociados con lo que es la ciencia. Y por otro lado, pues tienen los aspectos de ingeniería, como son pues evaluación de daño, el poder certificar qué estructuras están comprometidas, cuáles tienen daños significativos que no se pueden volver a utilizar, cuáles hay que demoler. Todo esto es un proceso en el cual todavía estamos y que se ha detenido porque ahora no podemos estar en la calle, no podemos estar juntos haciendo evaluaciones. Así que todo esto se ha detenido, lamentablemente, a consecuencia ahora de esta crisis de salud. Pero viendo lo que teníamos en términos de los daños, de cómo colapsaron algunas casas, hay algunos elementos comunes. Y en aquellas casas donde uno veía esas X, como ven en la foto inferior, o en aquellas casas sobre columnas, esas son las que sufrieron mayor daño. Y hay unos efectos también, no solamente los primarios, están los efectos secundarios, efectos por licuación, efectos de caída de roca y también lo que es el tsunami. Y en este tema, pues es importante que entendamos bien para que sepan por qué sí hubo un tsunami, pero ese tsunami no inundó. Hay una diferencia en lo que es la ola de tsunami y si la ola penetra. Así que, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es una serie de olas y es un efecto también de secundario asociado con los terremotos. Es una serie de olas que se caracteriza por su periodo, que es el tiempo del ciclo de la onda, el tiempo que les toma subir y bajar el nivel del agua, y no necesariamente por su tamaño. De hecho, la mayoría de los tsunamis son bien pequeños y no necesariamente inundan, pero los periodos de tsunami van de unos minutos y puede ser hasta una hora entre ola y ola. En casos excepcionales pueden ser más largos. Ahora, este no es la ola por viento, esta no es la ola por las mareas, ni es la ola por marejadas. Los tsunamis se generan por terremotos, por deslizamientos, por erupciones volcánicas y hasta por un asteroide, o un meteorito, debo decir. Hemos tenido también como efecto secundario pérdida histórica. Antes y después de la playa Ventana, este espacio hermoso de nuestra naturaleza y lo que quedó después. O sea, el terremoto de 1918 ocurrió en Puerto Rico, millones de años, y fíjense ustedes que vino a ser este temblor el que entonces tumbó, y no es solamente un temblor, o sea, la secuencia de temblores que debieron haber debilitado. Y otra cosa que ha sido hundimiento de un bloque de parte de nuestra costa sur. Fíjense que no estoy diciendo que la isla se hundió, es que un bloque del terreno cedió
a consecuencia de la falla y del movimiento de la falla que hubo asociado con el temblor de 6.4. Esta deformación del terreno fue detectada por el satélite Copérnicus de la Agencia Europea Espacial y analizada por la NASA, el laboratorio de JPL, del Jet Propulsion Lab, y aquí le doy el crédito a Eric Fielding, en donde se estableció de que habían ocurrido una serie de hundimientos y que es normal el que hayan hundimientos o levantamiento, pueden haber cualquiera de los dos, asociados con temblores fuertes. Así que en términos de tsunami, vimos que la altura en el área de Esperanza estuvo aproximadamente entre 4.9 pulgadas con una amplitud de 2.5 pulgadas, en Magueyes de 1.9 pulgadas con amplitud de 1 pulgada, en Isla de Mona de 4 pulgadas con amplitud de 2 pulgadas. Pero vamos entonces a escuchar primero que todo, este reportaje que hice sobre el Así es, efecto Normando. Y de hecho, cuando ocurren estos temblores fuertes, surgen deformaciones en el terreno y esos cambios usted los puede ver en forma de grietas o desniveles en la tierra. Ada Monzón estuvo en la comunidad de El Faro, en Guayanilla, donde el agua de mar ha inundado la zona y nos dice más a continuación. Si comparamos estas imágenes de Google Earth de la comunidad El Faro en Guayanilla, antes y después del terremoto de magnitud 6.4, se puede estimar que la costa ha perdido entre 150 a 200 pies de arena en cuestión de semanas. Las marcas del terremoto también fueron visibles desde el espacio. Usando imágenes del satélite Copernicus Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, los especialistas del equipo ARIA del NASA Jet Propulsion Laboratory usaron altimetría espacial y pudieron determinar los cambios en altura de las costas. Específicamente, la costa de Guayanilla es la más afectada por hundimiento y desde el satélite se estima que el máximo desnivel es de unos 0.2 metros o 7.9 pulgadas. Una cosa es verlo desde el satélite y otra es verlo de cerca. Estoy en la comunidad El Faro, en la bahía de Guayanilla. No muy lejano de estas costas es donde se ubicó el epicentro del temblor 6.4 que ocurrió el 7 de enero. Esta zona en particular no tenía esta vía de agua antes del temblor, pero al parecer un hundimiento en la costa ha ocasionado que el agua entre desde la bahía hasta la comunidad cercana. Ver las aguas ya llegando a sus casas, unas casas ya sin ser asequibles, negocios, o sea, la fuerza de la naturaleza, o sea, el terremoto y revalida también, o sea, justamente nosotros habíamos identificado, ¿no?, a través de estaciones sísmicas, que el movimiento principal del terremoto 6.4 fue hacia abajo, justamente hacia el norte, noroeste. En este lugar vimos los satélites que también lo decían, pero otra cosa, venir aquí y ver, ¿sabes?, una cancha de baloncesto, o sea, en medio del agua. Cuando rompe la falla por el temblor, ese desplazamiento causa que esa deformación se transforme en desplazamiento y entonces todo baja y viene el agua y se mete. El equipo de evaluación costera de la Universidad de Puerto Rico, Escuela Graduada de Planificación, bajo la dirección de la doctora Maritza Barreto y el doctor Rafael Méndez Tejeda, se han unido profesionales de diferentes áreas como NOAA, FEMA, los municipios y estudiantes graduados en un esfuerzo transdisciplinario para buscar la huella de los temblores en las costas del suroeste. Podría definir una hipótesis, un escenario que de ahora en adelante esa línea de agua esté más adentro, tierra, y lo que implicaría entonces que para un futuro estas comunidades estarían expuestas a unos riesgos secundarios a partir del sismo. Utilizando imágenes de drones, GPS, LiDAR, muestras de sedimentos y mapas, podrán estudiar al detalle los cambios que han ocurrido y que ya afectan a los residentes de la comunidad El Faro. Según la NASA, esto ha bajado 7 pulgadas. Y entonces el mar se adueñó de esto aquí. Ahora se unió con el salistral, que es la cancha hacia la parte de atrás, se unió el mar junto.
Así es, Normando. Y de hecho, quiero comentarles que esto no fue el único lugar donde vimos que hubiese hundimiento. También estuvimos en la isla de Gilligan, así que les presento también este reportaje. vamos a comenzar en el suroeste de Puerto Rico, donde ha ocurrido un evento dramático de hundimiento. Así es, se trata de la inundación de Cayo Aurora, también conocido por usted y por mí y por todos como Gilligan, y el que puede ser mayor y más significativo que el de otras comunidades costeras de Guánica por estar más cerca del epicentro del temblor, que fue de unos 6.4 aquel 7 de enero. Así es, y Ada Monzón llegó hasta Guánica y nos informa. Llegar a Cayo Aurora, mejor conocido como Isla Gilligan, toma unos 10 minutos desde la costa de Guánica. Este islote es parte de la Reserva Forestal del Bosque Seco de Guánica y es una reserva natural bajo la UNESCO. Tiene aguas claras, mangles negro, rojo y botón, vegetación típica de bosque seco y costero, como la emajagüilla. Desde Semana Santa hasta agosto es uno de los destinos más concurridos de Puerto Rico. Es el bosque estatal seco más importante que tenemos en Puerto Rico. Ha sido designado por las Naciones Unidas como una reserva internacional de la biosfera, o sea que estamos en un lugar que es patrimonio de la humanidad y por allí deberíamos comenzar. A menos de 5 millas de estas costas se ubicó el epicentro del temblor magnitud 6.4 el 7 de enero y al igual que otras zonas costeras del suroeste, ha sufrido un aumento súbito en el nivel del mar debido a un hundimiento de la plataforma de los cayos y las costas. Hemos visto cómo hay áreas donde históricamente podíamos llegar caminando y en este momento no se puede. La infraestructura de la isla está comprometida. Tenemos gazebos dentro del agua, tenemos áreas de barbacoa que ya no se pueden utilizar. Tenemos una combinación de factores que yo creo. Vamos a comenzar. Así que básicamente, o sea, lo que hemos visto ha sido entonces un hundimiento de toda esa región y eso pues realmente pues es de gran preocupación porque estos son efectos permanentes. Así que estas zonas ahora quedan más vulnerables para el efecto de cambio climático, como también, pues si hubiese cualquier otro evento, pues el agua va a entrar más tierra adentro, sobre todo pues en estas zonas que están más expuestas en el sur. El tsunami que ocurrió entonces, a diferencia de lo que es el hundimiento, fue, como les expliqué, de poca altura, pero se emitió una advertencia de tsunami. Esta advertencia rápidamente, bueno, se descartó, pero es que recuerde que como parte de lo que es el protocolo se podía emitir, claro está, porque 6.4 a 6.5 es una línea muy fina y bien ustedes saben que esas magnitudes se van revisando por momento. Así que el negociado de manejo de emergencia junto a la red sísmica pues decidieron poner esa advertencia. Pero no es lo mismo una advertencia que un aviso. Antes de pasar a esa diferencia, les quiero mostrar que se han corrido modelos en Puerto Rico en el caso de que hubiese. No lo sabemos, ¿verdad? Y no se esperaría tal vez que hubiese uno más de 7, pero si hubiese uno más de 7, ¿cuán rápido o cuánto tiempo uno tiene para moverse en lo que llegan las olas? Bueno, si ocurriese un temblor de tierra en el área suroeste de Puerto Rico que fuera de una magnitud de 7.1 o más a una profundidad de menos de 100 kilómetros, entonces el tiempo de arribo, según los modelos, serían 10 minutos en La Parguera, 20 minutos en Mona, 22 minutos en Yabucoa, en Vieques 24, Mayagüez 25 minutos, San Juan 44 minutos. Así que estos modelos sí se han corrido porque de esto depende manejo de emergencia. Y recuerden que el tiempo de viaje de los tsunamis depende de cuán cerca esté la falla y cuán profunda sea el agua. Y claro está, yo no quiero que ustedes piensen que un tsunami en el área sur va a ser tipo Japón o tipo Chile, esas imágenes que nos nublan los pensamientos pensando en cosas horrendas, no, porque esos son temblores extremadamente fuertes y por lo tanto no se generaría un tsunami de esa naturaleza. Yo creo que lo más importante es que usted sepa lo siguiente: un tsunami solamente se considera peligroso si es un pie o más. Si son menos de
6 pulgadas, como lo que vimos aquí en Puerto Rico, eso no es peligroso. De hecho, la advertencia realmente no se emite para un tsunami tan pequeño como lo que tuvimos. Sería de 1 a 3 pies y se emite la advertencia porque sería de carácter marino por corriente fuerte, pero no penetra la costa. Para que penetre la costa necesita ser el tsunami de una altura de 3 pies o más. Fíjense la diferencia. Hemos hablado de tiempo, igualmente de altura. Así que toda esta información se procesa inmediatamente. ¿Qué es lo primero que uno sabe? Lo primero que uno sabe es la magnitud. Pero tú no vas a saber la altura de la ola de tsunami hasta posiblemente unos 15 o 20 minutos después. ¿Por qué? Porque hasta que no llega el mareógrafo no vamos a saber la altura. Así que por eso se puede emitir un aviso de tsunami y realmente no serlo, porque a lo mejor fue un 7.1, pero no generó un tsunami de más de 3 pies. Pero a lo mejor se emite porque había que tomar acción. Así que el punto es lo siguiente. En el caso del 6.4, no había que desalojar. No teníamos aviso de tsunami, lo que teníamos era una advertencia. Algo que está evaluando el programa de tsunami del Caribe es si en realidad hace falta emitir una advertencia de tsunami cuando no va a haber una penetración de ola. Así que hay muchas cosas que están en discusión ahora mismo. Pero de nuevo, si usted desalojó, pues es una alerta natural que cada uno de nosotros lleva por dentro para estar seguro de que si algo así sucede, pues tenemos que definitivamente desalojar, aun si no es necesario. Pero las historias fueron terribles. En algunas áreas que desalojaron hasta con las personas encamadas, llevándolas y cargándolas, sacándolas de la zona de tsunami. Así que todo esto que está aquí es parte del protocolo de tsunami que ya acabamos de discutir. En Puerto Rico, el tsunami de 1918, el punto más alto fue en Aguadilla de unos 18 pies, de unos 6 metros. Bien, esto fue parte de lo que se analizó. Y en Puerto Rico hay planes y hay planes de desalojo y hay mapas de inundación y de desalojo para tsunami. Cada municipio costero tiene su plan y su mapa. Es importante porque también eso es una exigencia de parte de FEMA, aparte de lo que es la exigencia por la naturalidad que tiene el peligro. Así que yo les invito a que vayan a la Red Sísmica de Puerto Rico, busquen mapas de tsunami, ahí los van a encontrar. Nuestra isla tiene un excelente programa de tsunami del Caribe, igualmente un excelente equipo de trabajo en la Red Sísmica de Puerto Rico. Y yo creo que el tema de las costas y el océano cada vez se hace más prioritario en todo lo que tiene que ver nuestra isla que está rodeada completamente por agua. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi amiguito Tiembla Fuerte me dice, hay que hacer mucho. Tenemos que tener un kit de emergencia, una mochila de emergencia, necesitamos un plan de desalojo y necesitamos la seguridad de nuestra residencia. Durante el temblor tenemos que agacharnos, cubrirnos y sujetarnos. Ese es el mandato, no es salir corriendo. Recuerden lo que les dije, si ustedes tienen el movimiento vertical, no van a poder salir corriendo como usted quisiera hacerlo. Realmente tienen que buscar un lugar seguro y luego sale inmediatamente cuando baje la intensidad o el movimiento de las ondas sísmicas. Es importante, si está dentro de la casa, estar lejos de donde estén las partes más frágiles de la casa. Por ejemplo, si hay ventanas y hay cristales, tú no quieres estar cerca de esto. Si hay un televisor o hay un librero alto, muebles más altos que anchos, esos muebles, si no están sujetados, pueden caer. Si estás en cama porque no puedes moverte o porque usted tiene un familiar que no se puede mover, no tiene la facilidad de movimiento, esa persona lo que tiene que hacer es ponerse su almohada en la cabeza y luego que termine de temblar, entonces salen o se provee la ayuda. Si está afuera de la casa, asegúrese no estar cerca de un puente,
no estar en un edificio, en un parking, en un estacionamiento multipiso, estar lejos de cualquier edificio para que no le caigan cristales o pedazos de cemento o líneas eléctricas o árboles o elementos como los electric poles. Igualmente, si está en el carro, se queda dentro del carro, lejos de cualquier lugar donde le pueda caer algo. Lo mejor es estar en un sitio amplio y abierto. Por eso es que muchas personas después del terremoto, ¿a dónde fueron? Después se fueron hacia las áreas abiertas de las comunidades donde establecieron campamentos, porque era donde sabían que con la continuidad de los temblores nada les iba a caer. Pero todavía al sol de hoy en Guánica tenemos más de 300 estructuras que están comprometidas. No hay gente en esas casas, y de hecho básicamente todos los campamentos oficiales se cerraron. Primero, antes de que llegara toda esta emergencia de la crisis, pero los que faltaban finalmente fueron ya ubicados en viviendas que están más seguras. Los niños tienen que saber que cualquier temblor siempre tienen que agacharse, cubrirse y sujetarse. No pueden salir corriendo. No pueden salir corriendo. La instrucción de los padres a los niños es que tienen que hacerle caso a la maestra o al maestro. Y la instrucción es que el maestro no va a salir corriendo detrás del niño después de un temblor para ver qué pasó, porque ese maestro va a quedar expuesto, o ese director escolar. Tienen que hacer caso a lo que dicen los maestros y por lo tanto, ya sea en el exterior o en el interior, proteger su cabecita, poner sus manos especialmente detrás de la nuca y buscar un lugar que los proteja. Eso es extremadamente importante porque las cosas pues pueden caer. Y hacer caso a los desalojos que se practican anualmente o cada semestre para desalojo a aquellas escuelas que están en el área de desalojo por tsunami. Como sabemos, hay unos problemas en muchas escuelas en Puerto Rico por el problema de la columna corta que ponen una debilidad estructural algunas de las escuelas. Así que esto es algo que el Departamento de Educación junto con el Colegio de Ingenieros y otras instituciones están activamente trabajando y buscando alternativas. Igualmente casas sobre columnas, eso fue lo más que vimos. Eso se sabe que hay más de 100,000 casas en Puerto Rico que están en columnas que no están diseñadas bajo código y precisamente estas casas fueron las que colapsaron durante el terremoto y como han ocurrido tantos terremotos, pues cada vez las estructuras se van debilitando. Así que después del terremoto no podemos estar cerca de aquellos lugares donde haya peligro, tenemos que mantenernos lejos de aquellas estructuras que se hayan dañado o comprometido y sobre todo pues estar pendiente de todos estos procesos de temblores que continúan. Si quedáramos atrapados debajo de escombros, miren, en todas las mochilas de emergencia que nosotros hemos distribuido en el ecoexploratorio a través de los años, siempre se incluye en la mayoría de los casos, debo decir, se incluye la mascarilla N95, que es la misma, que es la que se recomienda ahora para esta emergencia de COVID-19. Esta mascarilla se incluía porque si había alguna debilidad en la estructura, como nosotros estamos rodeados de cemento, todas esas partículas, por ejemplo, si hay una casa donde hay estucado o algo por el estilo, todas esas partículas, si tú las aspiras o quedas atrapado entre una columna y un área y aspiras, eso te puede dar un ataque de asma instantáneamente. Así que esto sencillamente se pide que la persona no grite, por eso es que se recomienda el pito, que tengas algo con el que puedas dar, pero hay que evitar el movimiento para no revolver el polvo y incluso si aún no tienes la mascarilla, por lo menos ponerte algo en la cara que te evite que el polvo que surja puedas aspirarlo. Claro está,
cada persona es un mundo individual, ¿verdad? Cada uno tenemos un aspecto de salud, de movilidad diferente. ¿Y quiénes son los que generalmente más se afectan? Se afectan las personas, los adultos mayores, sobre todo aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y por eso las personas mayores siempre están en mayor riesgo, no importa la crisis. Lo vimos con el huracán María, lo vimos con los terremotos, y lo estamos viendo con el COVID-19. Así que las mismas recomendaciones que el CDC, que el Center for Disease Control está haciendo para COVID-19 prácticamente es uniforme para todos los desastres. Y entre las cosas es tener mochilas de emergencia. Miren, señores, durante el temblor tú no vas a pensar en la mochila de emergencia, por supuesto, porque tú estás buscando tu protección. Pero una vez finaliza el temblor, si tú tienes esa mochila accesible o en tu carro, que es otro de los lugares donde debes de tenerla, entonces ya ahí tienes ahí lo más importante. Fue tristísimo llegar el día después del 6.4, el día 8 de enero, a Guánica y encontrarme con personas y adultos mayores y personas que no tenían ni un cepillo de diente, no tenían nada que comer. O sea, y ciertamente los servicios se van a dar, pero tal vez no con la rapidez o las necesidades que necesitemos en el momento, valga la redundancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que proveernos de nuestras necesidades básicas y tenerlas accesibles para que en ese proceso que es turbulento de por sí, entre lo que llegan ayudas, vienen y se establecen campamentos formales, hay distribución de suministro. O sea, esto es un proceso errático, difícil y donde ciertamente todos nos volvemos uno porque queremos ayudarnos unos a los otros, pero realmente pone muchos retos y necesitamos mantener la calma para poder pensar correctamente y poder dar las ayudas que son necesarias, y por eso nos tenemos que encargar de nuestros adultos mayores y sobre todo de nuestras familias, y eso es valores sociales. Bueno, pues entonces ahora quiero ayudarles con una actividad muy sencilla, pero que es de ingeniería sísmica. Miren, nosotros en el ecoexploratorio todo el tiempo, para hacer las demostraciones de cómo se debe de construir de una forma segura, utilizamos lo que se llaman mesas sísmicas, que son unas mesas que simulan temblores para ver cómo se comportan las estructuras. Y de hecho, las competencias a las cuales los estudiantes de ingeniería civil participan en universidades o en organizaciones internacionales, en Estados Unidos e internacionalmente, es el diseño de estructuras para movimientos sísmicos. Y eso se hace simplemente con unas mesas sísmicas que se construyen. Y yo les voy a enseñar para que puedan hacer algo bien sencillo en la casa. Ustedes pueden ver ahí que hay dos pedazos de cartón, uno arriba, uno abajo, y hay como un folder de estos Manila. Hay dos clips y entonces pueden ver que hay una estructura que está hecha con palitos de café. La puedes hacer hasta con los palitos estos que son de maderita o con sorbeto, y los puedes unir con plasticina y puedes hacer estructuras para ver cómo se comportan si la mesa se moviera. Así que estos son los materiales. De 20 a 30 mezcladores de café de madera o de plástico, como media libra de esta de plasticina, una carpetita o un pedazo de cartón fino o un folder de estos Manila para donde vas a hacer la base de la estructura y vas a tener una regla, ¿ok? Así que usted le va a dar a los niños estos elementos y van a tratar de construir un armazón, ¿verdad? De una estructura que no colapse cuando lo sacudan. Ese es el propósito. Vas a construir una estructura de al menos 8 pulgadas de altura que no va a colapsar cuando se sacuda. Así que pueden hacer, a lo mejor primero en un papel, diseñar la estructura que quieren hacer. Ahora, ¿cómo van a hacer la mesita sísmica? Pues cogen dos pedazos de cartón, le ponen 2 bolitas de, por ejemplo, una bola de tenis, por decir, y entonces sujetan esas bolas con los 2 pedazos de cartón y unas gomas gruesas, 2 bandas de goma gruesa,
¿ok? Y también van a tener una reglita o una varilla que es la que van a usar para inducir el movimiento y le van a ponerlo por el lado, ¿ok? Las bolitas las van a poner como a unas 4 pulgadas de distancia una de la otra, aproximadamente. Así que luego que ya tienes la estructura de la mesita sísmica, coges con los clipsitos, ahí pones y queda sellado el folder Manila con la estructura que construiste y con la varillita o la reglita que le vas a poner por el lado, induces el movimiento y mira a ver si la estructura se cae. Esta también la puedes hacer con gelatina. Si les gusta la gelatina, pues pueden coger hasta palitos, cogen marshmallow y van haciendo las estructuras y también pueden moverlo y van a ver hasta quién gana, cuál es la estructura más alta que se mantiene. Así que, ¿cuáles son las preguntas de esta actividad? Evalúen el diseño. Determinen cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Sobre todo, ¿qué se puede hacer para que la estructura sea más resistente a los terremotos? Y vuelve y hazla de nuevo. Y aprende sobre lo que es la ingeniería, quiénes son los ingenieros civiles. Ahora, ¿por qué se va a caer? Si la estructura se cae, ¿okay? Si la estructura se cae, es porque a lo mejor la basecita donde la construyeron es pequeña y tienen que hacer una base más ancha o más fuerte. Si la estructura colapsa, es porque carece de formas triangulares. Recuerden que los triángulos son la forma más estable y la que soporta más carga. Por lo tanto, tú quieres la mayor cantidad de triángulos posible. Y si se bambolea mucho y no colapsa o se cae, entonces trata de ponerle algún tensor de forma diagonal. Por ejemplo, si tienes un cuadrado, ponle tensores como si fuera un tensor diagonal para dar más estabilidad. Créanme que estas son las mismas técnicas que utilizan ciertamente en una forma mucho más profesional, pero el concepto básico está ahí y ya se lo estás enseñando al niño y al joven para que sepan de qué depende de que una estructura no colapse en un terremoto. Aquí pueden ver, estas mesas son las que nosotros utilizamos continuamente para llevar actividades a los niños, aparte de que damos los talleres de CERT, que son, o sea, coordinamos los talleres de CERT y hacemos otros de emergencia con el negociado de manejo de emergencia y tenemos la publicación de Tiembla Fuerte que la llevamos produciendo hace más de 10 años con el fin de tener una publicación para niños. En cuanto a cuál fue la experiencia de la respuesta a terremotos, nosotros establecimos un centro de acopio en nuestra instalación en Plaza Las Américas y dimos apoyo también a otras instituciones en esos procesos de recoger suministro. Estuvimos distribuyendo las mochilas de esperanza. Recuerden que nuestros niños en el área sur oeste de Puerto Rico apenas tuvieron, si alguno fue una semana de clase antes de que tuvieran nuevamente que entrar en un receso académico a consecuencia del COVID. Así que han sido muchos los retos, las escuelas cerraron, no tenían libretas, lápices, libros, se improvisaron lugares como fue el centro ferial en el área de Ponce, donde llevamos pues todas estas cosas gracias a donaciones que ustedes nos hicieron. Se han llevado foros comunitarios y actividades. Yo creo que nuestra mayor fortaleza siempre ha sido el estar dentro de las comunidades y llevar el conocimiento, algo que ciertamente pues ahora se ha hecho tan difícil, igualmente que foros comunitarios y actividades dentro del ecoexploratorio, llevar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática a las comunidades, sobre todo en aquellos campamentos que estaban a la intemperie y llevar ayuda humanitaria. Esto ha sido bien importante y estamos extremadamente agradecidos, todo el equipo del ecoexploratorio
Exploratorio. De verdad, cada uno de ellos y nosotros en la Junta de Directores estamos orgullosos de toda la ayuda que se ha podido prestar en todas estas emergencias, y los invito, ¿verdad?, a que también, pues, una vez podamos instalarnos en Plaza Las Américas, pues estemos nuevamente con ustedes para poder dar toda esta información. Así que, ¿cómo podemos ayudar a los niños a mantener su rutina, mantener la disciplina, usar juegos, distracción, dejarlos hablar, expresarse, tener calma, ser amorosos, apagar la televisión? Y yo trabajo en televisión y lo tengo que decir, pero tenemos que ser moderados con lo que nuestros niños ven, porque ciertamente hay muchas imágenes y tenemos que tener mucho cuidado con lo que los niños ven y leen. Y si es necesario, busque ayuda y no deje de educarlos. Así que lo que está pasando hoy en términos de terremotos es que va a seguir temblando. Claro, está menos número y magnitud. Se están haciendo o se detuvieron hasta hace unos días atrás la evaluación de estructuras comprometidas y destruidas. Hay personas desplazadas, personas que han migrado. Hay temor de regresar a las casas o al lugar de trabajo. Hay necesidades económicas por la pérdida de empleo, pero lo que no va a pasar es que la isla no se va a hundir, no nos va a ocupar un tsunami. Ahora, saber si ocurrirá o cuándo ocurrirá otro temblor fuerte, no lo sé. Pero ¿qué falta por hacer? Adaptarnos a vivir con los temblores, adaptar los planes de emergencia a que sean multirriesgos, asegurar que los códigos sean implementados, ayudar a los que todavía están afectados, a estudiar cuál ha sido el impacto en la educación y en la economía, y a usar todos estos fondos federales correctamente para mitigar el impacto de los desastres naturales. La educación es fundamental. Nuestra salud emocional es importante. No podemos perder la esperanza ni la fe. Ya sabemos cuáles son nuestros problemas. Hay que buscar soluciones y hay que enfrentar las incertidumbres, pero sobre todo esperando siempre lo mejor. Así que les invito a que nos visite cuando Dios quiera, pero que sea pronto, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, y agradecidas a todas estas instituciones que permiten que podamos llevar la ciencia de forma virtual. Así que antes de terminar, voy a salir un momentito porque quiero mostrarles rápidamente aquí en Google Earth. Yo quiero primero la red sísmica de Puerto Rico para que vean. Este fue el temblor de 3.7 que ocurrió en Guayanilla hace unos instantes, pero utilicen Google Earth para poder explorar todo lo que son las fallas, lo que es esta parte tectónica del mundo entero. Vean dónde está la trinchera del norte de Puerto Rico, el cañón de Guayanilla. O sea, toda esta información es extremadamente importante para poder entender los procesos físicos y geológicos que están ocurriendo a través de nuestra zona, porque esa comunidad del Faro en Guayanilla es la más afectada con la entrada del agua. Esta es la comunidad del Faro como era antes y no como es ahora. ¿Dónde está Gilligan? ¿Dónde está el punto más profundo, el Milwaukee Point? ¿Dónde está el cañón de la Mona? ¿Dónde está todo en la tierra? Utilicen estas herramientas maravillosas, porque tenemos un planeta que cuidar, un planeta que respetar, y sobre todo inspirarnos en que ese planeta lleva millones de años con todos estos procesos, y ahí está. Y nosotros también estamos aquí somos tan solo aves de paso en este planeta. Y este mes, que es el mes de abril, es el mes del planeta Tierra. Agradecida enormemente de su atención. Yo sé que esto ha sido larguísimo, pero quería darles lo mejor de mí para que puedan tener toda esta información, puedan compartirla y sepan que estoy siempre en la mejor disposición, al igual que todo el equipo del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, para darles toda la información que usted necesita para estar bien educado y sobre todo bien preparado para cualquier amenaza natural. Me están pidiendo que hable un momentito sobre el pronóstico de la temporada de huracanes que hoy salió. Es correcto, a las 11 de la mañana el doctor Philip
Klotzbach hizo el pronóstico de la temporada de huracanes del 2020. Como saben, esto no se hace por ser insensible con toda la situación que estamos viviendo en el mundo, pero el mundo continúa y estamos a menos de 2 meses del comienzo de la temporada de huracanes y todavía está temblando la tierra. Así que una cosa no descarta a la otra porque ninguna, todos son procesos individuales que pueden ocurrir simultáneamente. Así que estos son retos todavía mayores para esta temporada que puede ser activa. Se esperan aproximadamente 16 tormentas tropicales, de las cuales 8 pueden ser huracanes, y de estos 8, lo que posiblemente más me preocupa es que sean 4 intensos, 4 de categoría 3 o más. Pero, de nuevo, no es cuestión de preocuparnos, es cuestión de ocuparnos. ¿Por qué? Porque miren, nosotros, ni al igual que los terremotos, tampoco con los huracanes sabemos si vamos a tener uno o no. Nosotros no lo sabíamos en el 2017. Es 7 días antes cuando empezamos a ver realmente qué fenómenos tienen un potencial de amenaza, y ya cuando se van acercando, después de las 55 grados de longitud, podemos tener una mejor idea si esto va a afectar o no. Claro está, a mayor número generalmente implica pues que tenemos que estar más atentos. Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos tenido temporadas extremadamente activas y ni uno nos se acercó ni nos azotó. Así que el que haya un alto número no necesariamente implica que vamos a tener una amenaza. Pero en años de La Niña y con temperaturas tan calientes, o al menos en neutral, siempre hay 1 o 2 amenazas en nuestra región, no necesariamente impacto, pero en nuestra región del Caribe, ya sea hacia el este, noreste, hacia el norte de Puerto Rico, y hay veces que no tienen que impactar directamente para tener un efecto secundario, como serían lluvias o un evento de marejadas y otra serie de situaciones que sabemos que pueden ocurrir. Por lo tanto, yo lo que les pido es lo siguiente. Miren, esto es bien sencillo. Usted está en su casa en estos días. Está tranquilo en nombre de Dios y usted va a ir observando en su casa con calma. Ese tiempo que nunca tenemos y que es cuando vienen a anunciar algún huracán que empezamos a evaluar nuestra casa, usted vaya ventana por ventana, puerta por puerta. Vaya analizando sistemas de paneles solares. Usted vaya buscando sistemas de tormentera. Usted vaya viendo qué usted no tiene y que todavía le falta de su kit de emergencia. ¿Qué conversación usted ha tenido con sus familiares si nos encontramos en esta situación nuevamente? Piense en cuáles fueron sus necesidades y las situaciones que usted pasó con el huracán María, y trate de evitar que esa historia se repita nuevamente. ¿Qué fue lo que yo le dije al principio de este Facebook Live? Que de lo aprendido no lo podemos repetir nuevamente. Tenemos que tomar todas estas lecciones aprendidas y evitar que sucedan de nuevo. Ciertamente todos somos seres humanos, ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos, pero tenemos que tratar en la medida posible de cometer los mismos errores. Y aquí el tema posiblemente más importante, que es un denominador común de huracanes, de terremotos y del COVID, es la salud y sobre todo de nuestros adultos mayores. Si hay algo que yo pudiera hacer de nuevo y remontarme a septiembre 17, 18 y 19, al día de hoy, sería el enfatizar nuevamente en este tema de la salud y nuestros adultos mayores. Porque la pérdida más grande que nosotros tuvimos de personas y personas que fallecieron fue a consecuencia de complejidades asociadas con el tema de la salud, por la falta de energía o por la falta de cuidado. Y necesitamos poner todos nuestros esfuerzos en que entendamos cuáles son las necesidades para poder con tiempo poder atenderlas y poder asegurar que realmente somos resilientes. Lo que es el aspecto económico duele, claro que duele,
pero eventualmente se puede salir adelante. Pero perder una vida, eso no se reemplaza. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes de toda esta información, ¿verdad? Para poder evitar, sobre todo, la pérdida de vida. Así que esta sea la lección más importante del día de hoy. Bueno, yo creo que yo llegué hasta aquí. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Sé que hay muchísimas preguntas que me han enviado, pero yo lo que voy a hacer es que voy a cogerlas a través de Facebook Live y voy a ir respondiendo poquito a poco en la medida que pueda durante el resto del día, la noche y mañana. Así que estén pendientes a este Facebook Live del Eco Exploratorio. Déjame ver si tengo aquí algunas dentro del Q&A. Ok, tengo aquí algunas en el Q&A. ¿Cómo saber si la placa se acomodó? Bueno, la placa, ok, la placa del Caribe y de Norteamérica están en continuo movimiento, porque eso va a una velocidad de como 2.5 centímetros en movimiento al año. O sea, esas placas están en continuo movimiento, pero la falla, ¿cuándo se inestabilizará? No hay forma de saber. La diferencia entre la escala Richter y de magnitud, la Richter era una de magnitud, lo que pasa es que ya no se utiliza, ahora hay otras formas de magnitud que son las que se utiliza. ¿Cuántos tsunamis hemos tenido? Bueno, yo sé que hay estudios históricos sobre este particular, el más reciente, el de 1918. Puede ser que haya un tsunami si sigue este de los temblores. Recuerda, tiene que haber un temblor bien fuerte, de más de 7.1 por lo menos. Pero por otro lado, si hay un derrumbe submarino en el Cañón de la Mona, eso es algo que realmente pues no se puede predecir. Que bueno, me alegro mucho que les haya gustado, me alegro muchísimo, gracias. ¿Por qué sigue temblando? Sencillamente porque esa falla continúa activa. No está aumentando en intensidad, Daniel, no está aumentando en intensidad. Como les mostré al principio, o sea, sigue activa y hay periodos activos e inactivos dentro de esta secuencia, pero el número de temblores diarios ha disminuido, se ha mantenido entre 30 a 50 diarios, hay algunos días que son 18 de magnitud 2 o más, y las intensidades en general han disminuido, así que, o sea, igualmente las magnitudes también han disminuido. ¿Cómo nos podemos adaptar a los temblores? Es una pregunta bien seria y yo no creo que yo tenga la respuesta, ¿verdad? Pero todos nos adaptamos a todo. Mira, estamos adaptándonos a esto del COVID, nos estamos adaptando al cambio climático, al hablar de huracanes catastróficos, estamos hablando de un hundimiento. De momento, todas estas cosas comienzan a hacer sentido y se hacen más normales en nuestro oído y nos desarrollamos mayor sensitividad a estos temas y queremos aprender y educarnos más. Y sobre todo con nuestros niños, el entender que esta generación que está hoy aquí, como tal vez fuera de mi abuela, yo puedo entender por qué mi abuela era tan fuerte, porque fue una generación que tuvo que luchar contra viento y marea, y como decían en la calle, que cogía el toro por los cuernos, ¿verdad? Y eran tan fuertes porque tuvieron que sobrevivir. Y nosotros somos más fuertes hoy de lo que éramos hace 3 años atrás. Así que los otros días yo estuve en Guánica y iba a comunicarme con un grupo y nos quedamos en encontrar el Burger King de Guánica. Y yo estaba en el carro con Jenny y empezó el carro a temblar de un lado a otro. Entonces me bajo en el Burger King y todo el mundo comiéndose sus hamburgers, tranquilo y en paz. O sea, te adaptas. Y no es que te acostumbres, porque quién se acostumbra a esto, pero te adaptas. ¿Ok? De nuevo, gracias, de verdad, agradecidos a cada uno de ustedes. Déjame ver. Titiada.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Voy a hacer otros de huracanes, donde voy a hablar entonces más en detalle pronto, así que estén pendientes. Voy a hacer otros del tiempo. Vamos a hablar de nubes, de pronóstico. O sea, vamos a aprovechar este tiempo. Si estamos aquí para ayudarnos, pues vamos a hacerlo a través de Ciencia Virtual del Eco Exploratorio. Ok, ahora sí, terminamos. Dios me los bendiga a todos y seguimos conectados. Gracias. Henrik, es todo tuyo. Gracias, Ada. Recuerden que mañana tendremos nuestro próximo webinar a las 3 de la tarde, Matemáticas con Lego, con nuestra ecoexploradora Lorna Salamán. Les invitamos a que se inscriban a través de nuestro Zoom, ya que a partir de hoy aumentamos nuestra capacidad de 100 participantes a 500 participantes. Así que tendremos más oportunidad para participar. Todos los webinars de esta semana estarán siendo transmitidos a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Si no tienen oportunidad de acceder a nuestro webinar por Zoom, pueden acceder a través de Facebook Live, pero aprovechen y conéctense a través de Zoom para que así puedan participar en directo con nuestra educadora Lorna Salamán. Y el sábado, los sábados van a ser a las 2 de la tarde. Tendremos de martes a viernes webinars a las 3 de la tarde y los sábados serán a las 2 de la tarde. Este sábado tendremos a Eric Pérez, quien estará hablando sobre la biología del coronavirus. Y recuerden, regresamos el martes 14 de abril con nuevos y más webinars para todos ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran iniciativa, la ciencia virtual del Eco Exploratorio. Tendremos muchas más cositas pendientes para ustedes, así que síganos a través de Facebook, Twitter e Instagram para que se enteren de más webinars. Y gracias a ustedes por todo. Se me cuidan. Que pasen bonita tarde.